Alabado sea el Señor para siempre, mis hermanos, gloria a aquel que vive. Creo, hermanos, que se está moviendo el Señor de una forma muy especial. Creo que la presencia de Dios está en cada corazón, en cada siervo que estamos conectados y la gracia de Dios estamos contemplando como la misericordia hoy nos está visitando por medio de su Santo Espíritu. Qué alegría, hermanos, el poder escuchar estos cánticos al Señor. Qué alegría el poder escuchar adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad, y que el Señor, hermanos, está con su mano extendida, escuchando el clamor de su pueblo. Aleluya. La verdad que es un privilegio el poder compartir de parte del Señor lo que el Señor ha depositado en mi corazón. El siervo del Señor se acordó de mí y bueno, hermanos, vamos a aportar lo que el Señor ha puesto ya para poder administrarlo. La verdad, hermanos, que estaba sintiendo al Señor de una forma muy especial. Amén. Llevo toda esta semana, predicado 4 mensajes esta semana y estoy agotado físicamente, pero creo que el hombre interior se renueva cada día. Amén. Creo que el hombre interior va en aumento y el peso de la gloria del Eterno está en nosotros para poder abarcar, amén, y poder llevar la obra que Dios nos encomendó. Así que, hermanos míos, es mejor desgastarse para la obra de Dios. Solían decir un siervo del Señor que escuché y decía, es mejor desgastarse que oxidarse. Por eso, hermanos, estamos en un buen tiempo donde se requiere esfuerzo para el servicio. Y creo, hermanos, que nos necesitan. Amén. El Señor me decía antes de empezar una palabra, somos generales del ejército del Señor. Generales que el Señor ha unido en una misma batalla. Amén. Para poder apoyarnos, para poder, hermanos, arrimar nuestro hombro, para poder seguir adelante con este camino que Dios nos ha encomendado. Y qué mejor, hermanos, que en la fraternidad. Amén. En la fraternidad. Creo que esto es motivo de alegría, el que el Señor ponga fraternidad en los hermanos. No hay privilegio más grande en la tierra que tener fraternidad con un hermano. Aleluya. Tener fraternidad con los siervos del Señor y tener confianza plena los unos en los otros y saber que caminamos con Cristo. La verdad, hermanos, que es un privilegio. Amén. Así que yo, la verdad, tenía un mensaje para predicar, pero el Señor, ya saben cómo es el Señor cuando administra. El Señor administra los corazones y nosotros tenemos que obedecer, amén, a la voz del Señor. Amén, aleluya. Alabamos su nombre para siempre. Bueno, yo no voy a demorarme mucho, hermanos, voy a ir rápidamente. Amén, en el nombre de nuestro amado Jesucristo. De vez en cuando me van diciendo un amén para saber que me van escuchando. Amén, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos míos, había un versículo en la palabra que el Señor ponía en mi corazón. Amén, y me hacía bien este verso. Me hacía bien esta palabra y he podido contemplar que Dios ha quisto hablar por medio de ella, en el nombre del Señor. Dice el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 5. Hubo en los días del rey Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, por cuanto Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suertes ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Aleluya. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle. Y le sobrecogió temor, y dice la Biblia, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída.
y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Me hacía bien este verso, hermanos, contemplarlo. Me hacía bien, hermanos, el poder leerlo, y el Señor me administraba algo para ustedes en esta tarde. Y espero que Dios hoy venga hablando a su pueblo en el nombre del Señor Jesucristo. Zacarías, un hombre irreprensible que vivía delante del Señor. Aleluya. Estaba, hermanos, en un tiempo difícil. Estaba, hermanos, en un tiempo donde se requería ser hombre. Dicho de paso, se requiere ser hombre para el Evangelio. El Señor necesita a hombres en el Evangelio. Zacarías, en un momento difícil donde gobernaba la religión de entonces, donde verdaderamente la palabra se había olvidado en los templos, donde gente, hermanos míos, en vez de vivir en la verdad, vivían en la religión, donde gente, hermanos míos, en vez de llevar temor del Señor, había sido un libertinaje. Pero, hermanos, lo creo con toda mi alma, aún siga habiendo hombres irreprensibles. Aleluya. Vuelvo a repetirlo. Lo creo con todo mi corazón, aún siga habiendo hombres irreprensibles. Ahí estaba Zacarías, hermanos, y dice la Biblia que su mujer Elizabeth era estéril. Y aunque ellos, hermanos, guardaban las ordenanzas del Señor, dice la Biblia que no tenían prole, no tenían hijo. Y me enseñaba el Señor, amados míos, me decía el Señor, la garantía del triunfo viene acompañada de la integridad. Aleluya. Yo digo aleluya. La garantía del triunfo viene acompañada de la integridad. Ellos no podían tener hijo. Eran de edad avanzada y su mujer Elizabeth era estéril. Pero, hermanos, ellos seguían ordenando los pasos para poder dejar un legado en la tierra. Un legado donde el Señor iba a marcar y dejarlo escrito para que pudiéramos alimentarnos. Zacarías y Elizabeth. Aleluya. Alabado sea aquel que vive para siempre. El nombre de Zacarías, en el hebreo, su significado es aquel que es la memoria de Dios, o el recordado de Dios. Se puede interpretar Zaharía en el hebreo, Yahvé ha recordado. Elizabeth en el hebreo significa aquella que es ayudada por Dios. Vuelvo a repetirlo. Elizabeth en el hebreo significa aquella que es ayudada por Dios. La definición de irreprensible significa que no se puede reprender, vituperar, criticar, censurar, increpar, regañar o amonestar, y que no merece alguna reprensión, alguno por los méritos y las buenas acciones. Eso significa irreprensible. Pero dice la Biblia, para ir rápidamente, que el sacerdote Zacarías le toca por suerte entrar al santuario a ejercer. Había una grande multitud y dice la Biblia que le tocó por suerte entrar. Cuando entra en la presencia, hermanos, está administrando en el templo. Está quemando el incienso que representa las oraciones de los justos, subiendo como olor fragante delante del trono del Señor. Y allí está, hermanos, Zacarías, siendo irreprensible. Y dice la Biblia que mientras él ejercía, se le presenta un ángel a la derecha y le dice: no temas, porque tu oración ha sido oída. Hermanos, el Señor me decía algo antes de comenzar el mensaje: cómo interpretar la voz de Dios en este tiempo. Cuán importante es ver la voz del Eterno en este tiempo.
como siervos del Señor tenemos que escudriñar para poder escuchar la voz del Eterno. La voz del Eterno es la garantía de nuestro servicio. La voz del Eterno es la garantía de la voluntad perfecta, inconfundible, santa y grande del Señor. No llevarnos por sentimientos, sí llevarnos por lo que creemos. Ahí está Zacarías ejerciendo y viene el ángel y le dice: no temas, tu oración ha sido oída. Y Dios me decía: en este tiempo de aflicción estamos clamando al Señor por diversas enfermedades. Estamos sufriendo una pandemia mundial donde la gente está, hermanos míos, perdiendo la paz. La gente está tambaleando su vida. La gente está metida, hermanos, en una depresión continua y necesita oír la voz de Dios. Pero saben, hermanos, para oír la voz de Dios, primeramente hay requisitos que cumplir. El primero de ellos es andar irreprensible. El segundo es guardar sus mandamientos, su palabra, en nuestro corazón. El tercero es estar en la presencia, administrando, clamando, orando. Y Dios va a revelar su palabra. Dios va a revelar su voz en los justos, lo creo. Dios va a revelar la voluntad perfecta del Señor. Y ahí estaba Zacarías administrando. A ver si el Señor me permite entrar. Estaba el ángel, hermanos, se le pone a la derecha: no temas. Y dice la Biblia que entonces le dijo esta frase: Zacarías, tu oración ha sido oída. ¿Cuántos quieren que Dios incline su oído de misericordia para escuchar nuestro clamor? Hermanos, aparentemente cuando oye la voz, le dice: tendrás a un hijo y será grande delante de Dios y de los hombres. Y hay un verso que añade la escritura y dice: no beberá ni vino ni sidra, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Dios de ellos. Este es llamado Juan el Bautista. Juan significa en el hebreo el que le es fiel a Dios, el que le es fiel a Dios. Es decir, representa la fidelidad. Porque de hombres íntegros nacen hijos fieles. Santo. De hombres íntegros nacen hijos fieles. Hermanos, ahora él ejerciendo el sacerdocio, y había por costumbre en Israel que todos los padres a sus niños tenían que enseñarles la Torá. Tenían que enseñarles, hermanos, cómo deberían dirigirse según irían creciendo en el Evangelio, en la palabra, y cómo ejercer el sacerdocio el día de mañana. Todo primogénito. Se aprendía en la Torá, el Pentateuco, el libro de Levítico, donde habían los sacrificios. Cómo se tenía que sacrificar, cómo tenía que tener temor a Dios para poder, hermanos, ejercer en la obediencia. Zacarías, hermanos, enseñando a su hijo Juan Bautista, porque era una costumbre de los judíos enseñar a los niños desde pequeños, y empieza a crecer, y cuando crece, Juan el Bautista tiene un llamado, hermanos, diferente al que su padre le había otorgado, un llamado, hermanos, no al conformismo de la religión de ese entonces. Viendo, hermanos míos, Juan el Bautista, la corrupción del templo, él tiene un llamado a predicar al desierto. Dice la Biblia que se vestía con un cinto de cuero y con piel de camello y predicaba el arrepentimiento. Y cuando está, hermanos, en el desierto, me llama la atención, y dice la palabra, y salían de todas las aldeas de Jerusalén, de Samaria. Hermanos, de todos los lugares venían a escuchar a Juan el Bautista. Los templos se quedaban vacíos porque estaba la voz allí. Desde Malaquías a Mateo, Dios guarda silencio porque está enfadado con su pueblo. Sin embargo, hay alguien que rompe el silencio y la voz del Señor contemplada en un desierto por medio de alguien ungido que ha sumergido su vida en la obediencia.
Y Juan el Bautista está en el desierto, hermanos, y le vienen y le preguntan un detalle que a mí me encanta. Y le dicen, ¿eres el profeta Elías? ¿Eres Jeremías? Y dice la palabra, hermanos míos, que él le dice, no, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Aleluya, soy la voz de uno que clama en el desierto. Me paré aquí para contemplar que Zacarías pudo discernir la voz por causa de que tuvo ejemplo en la casa. Tuvo ejemplo de un padre que vivía con integridad. Y él, cuando va al desierto con el llamado y el fuego del Señor, empieza a predicar el arrepentimiento. Hermanos, este es el mensaje del cielo. Prediquemos arrepentimiento. Prediquemos a las vidas la verdad del Evangelio. Prediquemos a las vidas que vengan y se encuentren con la verdad. Ahí está predicando el arrepentimiento y dicen, hermanos, ¿eres Jeremías? ¿Eres Elías o uno de los profetas? Le dice, no, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Escuchen, hermanos, no tenía nombre, pero tenía voz. Amén. Vuelvo a repetirlo. Juan el Bautista no presentó su nombre, pero presentó la voz. Porque vale más la voz que el nombre. Sí, lo creo, hermanos míos. Por eso, en este lugar de fraternidad de pastores no buscamos el nombre, buscamos la voz. Buscamos la voz. Soy la voz de uno que clama en el desierto. ¿Qué uno es este? Explícamelo, Juan. Ahí está Juan, hermano, sumergido en la obediencia con el llamado del Señor. Y le dicen, ¿eres uno de los profetas? No, soy la voz de uno que clama. Hay gente, perdonadme, hermanos, que se llama discípulo del Señor, pero no tiene la voz. Gente que se llama pastor, pero no tiene la voz. Gente que se llama apóstol, pero no tiene la voz. Gente que se llama profeta, pero no tiene la voz. Escondamos el nombre, ahí estará la voz. Cuando escondemos el nombre, la voz viene. Porque al que se humilla, Dios lo ensalza. Ahí está Juan escondiéndose, pero con la voz. Rompió el silencio de Dios. La voz de uno. Pero hay un detalle que me encanta y tengo que decirlo. Y dice, hermanos míos, Juan el Bautista, yo soy la voz de uno que clama. Claro, es que iba acompañado de clamor. La voz de uno que clama iba acompañado de clamor. Los que claman tienen voz. Por eso, hermanos, vamos a clamar. Es el tiempo de clamar. Tiempo de clamar. Aleluya. No sé si me escuchan ahora. Amén. Decía, hermanos, que Juan el Bautista dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Y es que, hermanos, era la voz porque clamaba en el desierto. El que vive acompañado del clamor tiene la voz. El que vive acompañado del clamor tiene la voz. Por eso, hermanos, debemos de, más que nunca, clamar a Dios para que venga la voz. Hermanos, hay que aprender a discernir la voz de Dios. Hay que aprender a discernir la voz de Dios. Cuán importante en este tiempo es oír la voz del Señor. Es la garantía del siervo. Es el éxito del siervo. Soy la voz. Soy la voz. Soy la voz de uno que clama en el desierto. Somos la generación a la que Dios ha confiado su palabra. Vuelvo a repetirlo. Somos la generación a la que Dios ha confiado su palabra. ¿Seremos la voz? ¿Defenderemos la verdad para llevar a muchos hijos a la gloria del Padre? Sabemos que los tiempos que corremos son peligrosos, pero la señal más eminente que Cristo viene es la apostasía. Dentro de las llamadas iglesias, y Dios nos ha puesto como generales en el Evangelio. Gente tibia que convierte en libertinaje la gracia de Cristo. Hermanos, ¿os habéis dado de cuenta
que se ha perdido el temor de Dios? Aún viendo este tiempo de pandemia. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer usted y yo para defender la verdad que Dios nos confió? Vuelvo a repetir, somos la generación a la que Dios confió su palabra. ¿Defenderemos la verdad para llevar a muchos hijos a la gloria del Padre? A veces la voz, hermanos, tiene que venir en forma de juicio. Por causa de la desobediencia del hombre en la tierra, Dios está sentado en el trono y es justo. Y a veces lo que no entendemos con la lógica, Cristo viene administrando con su justicia. Y solo los siervos que prestan oído presto a la palabra, a la voz sensible del Señor, serán capaces de distinguir en este tiempo la voz del que ahuyenta las aves de rapiña, aquel que está sentado en el trono. La voz del Señor. En medio de esta pandemia he podido ver la voz. He salido a la calle y la gente no ha perdido el temor. Que Dios venga juzgando a un pueblo, a una nación, mundialmente, y ellos, hermanos, siguen sordos a la voz del Señor. Impresionante. El cierre que ha paralizado de emergencia del coronavirus fue y es, sin lugar a dudas, el llamado de Dios. Vuelvo a repetirlo. El cierre del confinamiento, de todo lo que hemos pasado de emergencia del coronavirus, fue y es, sin lugar a duda, el llamado de Dios. ¿Qué dices, hermano? ¿Qué estás contándome? Sí, hermanos, es el llamado de Dios. Sin lugar a duda. ¿No notáis que estoy a la puerta y llamo?, dice el Señor. Voy a presentarles la voz de Dios, hablando a la humanidad y a muchas de las iglesias. En 3 meses cortos, Dios quitó todo lo que nosotros solemos adorar, lo que la humanidad suele adorar, lo que la gente suele idolatrar. Tal como las plagas de aquel tiempo en Egipto, pareciera que Dios quiere decir lo siguiente: ustedes idolatran a los atletas y yo cerraré los estadios. Ustedes se apasionan por los músicos y yo prohibiré los escenarios. Ustedes veneran a los actores y yo cerraré el cerrojo de los teatros. Ustedes rinden culto al dinero y yo derrumbaré la economía y haré reducirse las provisiones. Ustedes no quieren ir más a la iglesia para adorarme como yo deseo, para adorarme a mí, y yo intervine de tal manera que ustedes ya no podrán nada más. Es decir, nos dejó, hermanos, dependiendo de Él. He aquí la voz del Señor. Quizás no necesitemos ninguna vacuna. Quizás no necesitemos ninguna vacuna nueva, sino que tenemos necesidad de este tiempo de aislamiento, de todas las distracciones de este mundo, para experimentar un despertar personal. ¡Wow! Esto es muy grande, hermanos. Esto es grande. Quizás necesitemos el aislamiento. ¿Por qué? Para tener un despertar personal con Cristo. En aquello que realmente vale la pena, en Jesús. Yo creo que las iglesias han oído la voz. Durante tanto tiempo, hermanos, han estado andando tibiamente en la religión, en su concupiscencia, en su vanagloria. Gente, hermanos, que ha llamado al Señor mi Salvador, pero Dios no los ha conocido. Y el Señor, por medio de su voz, hace que tengamos encuentros personales. Hace que tengamos encuentros personales. Apocalipsis capítulo 3 versículo 14, y termino.
Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación. Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esto verdaderamente es lo que somos delante del Señor. Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esto es lo que somos. Esto es lo que somos, hermanos. Por tanto, yo te aconsejo de mí que compres oro refinado en fuego, para que seas rico en vestiduras blancas, para vestirte y que no se te descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo, escuchen esto que es impresionante, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Llamando, hermanos, a una iglesia al arrepentimiento. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo: si alguno oye mi voz, de nuevo la voz, y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Oye mi voz y abre la puerta. Primeramente oye la voz y después abre la puerta. Porque hay quien oye y no abre la puerta de su corazón. Hay quien oye el mensaje del Evangelio y no abre la puerta de su corazón. Pero el Señor dice: si oyes y abres, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero, hermanos, termino con esto, que después hay 2 versículos que nos van a dar mucha fuerza para proseguir sembrando la palabra, para predicar la voz. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Sé que estoy entre siervos, hermanos, y créanselo que esto a mí me agrada, porque sé que entendemos rápidamente la palabra y que no hace falta explicarla mucho para poder pillarla a vuelo y decir: gracias, Señor. Cenaré con él y él conmigo. Las cenas del Señor suelen ser incómodas. Dios viene a incomodar a un pueblo para el arrepentimiento. Cuando presentamos la verdad del Evangelio, hermanos, sabemos que Cristo viene a incomodar una vida para quitarla de su ego, de su vanagloria, para quitarla, hermanos, de su caminar en la tierra conforme a su concupiscencia. Dios viene incomodando. Cuando entra a cenar, incomoda. Cuando presentamos un evangelio de fábula, de que todo te va a ir bien, de que Dios te va a prosperar, de que Dios va a alcanzar contigo las naciones, de que Dios tiene promesillas de turno, de que Dios va a hacer grandes milagros, hermanos, créanselo, no es la voz del Señor. Es el último bastión del enemigo que está intentando involucrar en las iglesias en mensajes filosóficos que están, hermanos, verdaderamente muy lejos de la verdad del evangelio. Necesitamos presentar al Cristo de la palabra, para que cuando verdaderamente alguien acepte la palabra, se convierta al evangelio. Cuando Cristo viene a una casa, a veces el problema no se te quita. A veces se te incrementa el problema y la prueba. Porque recuerden que los justos, 7 veces más de lo acostumbrado, calentaron el horno. Cenaré con él y él conmigo. Gente que se basa en sentimientos porque me dice: Dios tiene esto contigo, va a cumplir tus sueños. En ninguna manera. Dios no va a cumplir mi sueño. Dios va a cumplir su voluntad. Cuando somos la voz, escondemos el nombre. Y cuando presentamos la verdad, hay arrepentimiento. Y cuando hay arrepentimiento hay fruto. Y cuando hay fruto hay vida eterna. Este es el llamado de los siervos del Señor. Prediquemos la voz.
Prediquemos que se ha de tener temor a aquel que está sentado en el trono y que todo ha de juzgar. Porque lo mismo, hermanos míos, lo saben ustedes mejor que yo. Yo soy más joven que muchos de los hermanos que están conectados. Pero lo mismo que el Cordero salvó a la humanidad, es el que va a venir a juzgar a todas las naciones. Cuando presentamos la voz, hermanos, vamos a ver fruto. Vamos a ver fruto. La garantía del éxito no es tener una membresía llena. La garantía del éxito es llevarlos a la comunión con el Señor. Es llevarlos a la verdad del Evangelio. Zacarías y Elizabeth no tenían niño, no tenían hijo, pero no se basaban en tener, hermanos míos, verdaderamente el resultado de lo que ellos querían, sino en la obediencia. Y Dios, que es fiel, añadirá. Pero el principio del Evangelio es vivir fiel a las promesas del Señor. Y escuchen, y termino con estos versos. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Presentemos la verdad. Segundo, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, escuchen, oiga lo que el Espíritu dice ¿a quién? A las iglesias. Vuelvo a repetirlo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice ¿a quién? A las iglesias. El que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Os doy esperanza con esta palabra. Prediquemos la voz. ¿Merece la pena que nos sentemos en su trono con Él? ¿Merece la pena vencer y que hayamos sido fieles y podamos estar con el Padre a la derecha del Señor? Presentar esa verdad, hermanos, que llega a las vidas. Y dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aleluya, aleluya. Por eso, hermanos, prediquemos la voz. La voz. La voz del Señor. La voz del Señor. La voz del Señor. Creo que el hermano Solo está muy bendecido, amén, y por medio de este canal va a llegar, hermanos míos, a la voluntad del Señor, por medio de su gracia y misericordia, y que Dios ha hecho posible todo esto para poder unirnos y que esté la voz en medio, la voz del Señor. Somos la voz. Aleluya. Somos la voz. No quiero alcanzar títulos en la tierra, quiero ser la voz. Me hace daño contemplar, hermanos, cuántas herejías hay en la tierra. Pero bueno es mal que aquí en la fraternidad de pastores vamos a levantarnos un grupo de hermanos, de pastores, de siervos de Dios, que van a defender la voz. Y que diciendo esta verdad, que la gente necesita escuchar, aunque te quedes con 4 en la iglesia, da igual, hermanos, prediquemos la voz. Prediquemos la voz. Y sé que el Señor va a hacer grandes maravillas cuando está la voz en medio. Arrepentimiento, el llamado del Evangelio. Prediquemos la voz. Por eso, hermanos, había algo más, pero lo voy a dejar aquí porque lo siento del Señor. Hasta aquí. Amén, hasta aquí. La voz del Señor. Seamos la voz. Creo que esto llegará lejos cuando la voz del Señor se anuncia. Cuando la voz del Señor se anuncia. Busquemos la voz en el nombre del Señor. Bueno, creo que ha sido un sentir de Dios. Amén. Y espero que les haya hecho bien, hermanos, en el nombre de Jesús. Espero que el Señor haya hablado en estas 4 palabras, este sentimiento. Amén. De poder buscar la voz del Señor, esforzarnos por la voz, que no sea nuestro ego, que sea la voz, en el nombre del Señor. Amén.
Bueno, voy a dar paso al que está dirigiendo, al hermano Solo, y espero haberles hecho bien en el nombre del Señor. Amén. Un abrazo para todos mis hermanos y recordad, Dios nos llama a ser la voz, la voz, la voz. Amén. La voz del Señor. Nos llama a ser la voz. Bendiciones y shalom para todos. Un abrazo para todos mis hermanos. En el nombre del Señor.